Hola, muy buenas noches, estimadas personas estudiantes. Como pueden ver, no hay nadie conectado. Lo que sucedió fue que, bueno, yo ingresé a la sesión directamente de Teams y, este, pues bueno, no programé reunión, sino que la abrí de una vez. Se conectó el compañero José, luego se cae la sesión, eh, se termina esa reunión, luego procedo a crear otra. Y ya el compañero no está ahí, son a eso de las 8:07 de la noche, no hay en este momento ninguna persona conectada. Eh, desconozco, desconozco los motivos por lo cual esto es así. Acá estoy eh, programando, aquí está la cámara programada, la cámara grabando, por aquello de que se necesita la evidencia. Y acá estamos. Voy a compartir pantalla. Sobre la sesión de hoy. Que es sobre el texto expositivo. Acá me encuentro conectado desde mi casa de habitación, condiciones normales. Lo que pasa es que en ocasiones la conexión no siempre es la mejor cuando activo la cámara, entonces en este momento procedo a apagarla para que no se trabe, como dice uno popularmente. Entonces vamos a cerrar aquí, pero acá estamos. Para que sepan, esta sesión va a quedar subida en mi canal de YouTube. Aquí les voy a programar el enlace. Es muy importante que la tengan y que la puedan observar porque buena parte de este curso, que incluye un trabajo del texto expositivo, está basado en esta parte del curso, que son unas 3 clases donde vamos a ir trabajando el paso a paso de lo que constituye elaborar un texto expositivo, o sea, un texto tipo redacción. La idea es que ustedes puedan observar este proceso y que lo experimenten, que lo lleven a cabo. Las prácticas que me tienen que entregar al respecto van a ser las próximas 3 prácticas sobre ese proceso. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes aprovechen las prácticas para ir trabajando la estructuración de ese texto expositivo. Vuelvo y repito, recuerden que ustedes tienen que entregarme un texto expositivo al final del curso del curso. Entonces, ustedes deciden si desde el principio toman las prácticas como forma de ir construyendo ese texto expositivo que me tienen que entregar al final del cuatrimestre, o si no, dicen, bueno, sí, yo hice las prácticas, cumplí con las prácticas, muy bien, me sirvieron para ir aprendiendo, pero mi texto expositivo no va a tener nada que ver con las prácticas, voy a hacer uno nuevo. También se puede, no hay ningún problema en ese sentido. Vamos a ampliar acá. Entonces, estructura y pautas para elaborar redacciones o para elaborar un texto expositivo, ¿verdad?
Recordemos que el texto expositivo, el texto tipo redacción, clasifica como un tipo como dentro de la tipología de texto argumentativo o también texto expositivo. Este tipo de texto es de la familia de de los artículos de periódico, de los ensayos académicos, de la carta formal. Son tipos de texto donde se debe utilizar la norma culta, las reglas de la gramática, la normativa y por supuesto los usos de los diferentes signos de puntuación, todas las reglas ortográficas vamos, que vamos conociendo y vamos trabajando. Entonces, vamos a ver algunos tips generales de escritura de textos expositivos. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, reiterar, hacer la salvedad de que estos textos expositivos son diferentes a los textos narrativos, en los cuales hay libertad. Hay incluso una exigencia de romper con la norma, de uno ser creativo, de ser libre. Y por supuesto, si uno quiere ser creativo y ser libre, eh, no, no hay por qué apegarse a las reglas de la gramática, ni a la norma culta. Entonces, sí, para establecer esa diferencia. Cuando hablamos de una redacción, estamos hablando de un texto expositivo, estamos hablando del modo expositivo o del modo argumentativo, ¿ok? ¿Cuáles son esos tips generales de escritura? Número uno, recordar, esos tips son básicos, por eso se llaman tips generales, porque son tips básicos, son consejos, son consejos muy, muy importantes y muy fáciles de cumplir, pero que no siempre se siguen. Y por eso es que me gusta siempre resaltarlo, porque no siempre se siguen. Los títulos y subtítulos nos llevan punto al final. Es lo primero, casi siempre uno ve el título de un trabajo con un punto, o los subtítulos dentro de un trabajo con punto. No, va sin punto. Puede ir subrayado si usted lo está trabajando en Word, pero, perdón, puede ir en negrita, puede ir en negrita, pero nunca con un punto al final. No escribir ni en primera persona singular, o sea, olvidar el yo, como por ejemplo, yo les voy a hablar sobre la contaminación ambiental. Olviden eso. Ni tampoco la primera persona en plural, ni el yo ni el nosotros. Hablaremos sobre la contaminación ambiental, ¿ok? Ustedes, el ejercicio que van a realizar con el texto expositivo es evitar la primera persona singular, evitar el yo y evitar la tercera persona plural, perdón, la primera persona plural. O sea, evitar la primera persona siempre, o sea, tanto el yo como el nosotros. Entonces, debe utilizarse el estilo impersonal con C. O sea, en lugar de escribir, yo les voy a hablar sobre la contaminación ambiental, vamos a escribir, se hablará o se va a hablar sobre la contaminación ambiental. Ese estilo impersonal con C es el que debe imperar. O sea, nunca la primera persona singular ni la primera persona plural. No escribir párrafos muy cortos ni muy largos. Como se va a subir un poquito la exigencia de ese trabajo, o sea, ustedes son estudiantes universitarios, se va a subir un poco la exigencia porque no son estudiantes de colegio. Se recomienda que sean los párrafos de mínimo 6 renglones y máximo 10, para ponerlo de alguna forma, ¿ok? Más bien 10 es mucho, pero bueno, se suele manejar un espectro, digamos, aunque no es una regla, no es escrito en piedra, un espectro de entre 5 y 8 renglones, pero podemos manejarlo esta vez entre 6 y 10. Cada párrafo de 6 renglones debe tener al menos dos oraciones, o sea, mínimo un punto y seguido, lo que hablábamos anteriormente. Y ya párrafos más extensos, como uno de 10, pues pueden tener hasta tres oraciones. Revise, corrija,
para evitar repeticiones innecesarias de palabras. Se recomienda no escribir el mismo vocablo más de 2 veces. Cuidado con abusar del uso de la partícula que. Acá ya me estoy refiriendo, ven que son tips generales, tips básicos, tema de la revisión, de la corrección. Incluso ustedes con los estudiantes tienen que trabajar las 3 etapas de la redacción. ¿Cuáles son? La planificación, mediante un esquema de ideas, la textualización, donde van a escribir el primer borrador, y la revisión, que es la etapa fundamental antes de pasar a ya tener la versión final del trabajo. Entonces tenemos que cumplir con esas 3 etapas. ¿Ok? Para un texto con un nivel exigencia superior, se sugiere redactar 4 párrafos con características introductorias. En este caso, sin embargo, trabajaremos 2 párrafos de introducción. Estos textos expositivos que vamos a trabajar, esta redacción, digamos que la información que debe contener cada párrafo debe, se debe tener claro cuál es la información. Entonces, podemos decir que una redacción de colegio, que es la que ustedes le van a enseñar a los estudiantes y la que ustedes van a aplicar en este caso, eh, los primeros párrafos son párrafos introductorios. Ya luego viene la parte del desarrollo y los párrafos de cierre. Entonces, ustedes tienen que entender que esos primeros 2 o 3 párrafos iniciales son párrafos introductorios y en esos párrafos introductorios no puede ir cualquier tipo de información. Tiene que ir información con características específicas, que es lo que vamos a ver hoy con los párrafos introductorios. El primer párrafo, el primer párrafo de toda la redacción puede redactarse de 2 maneras. Puede redactarse ya sea eh, un párrafo de información general o un párrafo planteado a manera de preguntas generadoras. Ustedes pueden escoger cualquiera de esas 2 maneras de iniciar con el primer párrafo, ya sea un párrafo que plantee información general del tema, que nos vaya a preparar para lo que se va a hablar, que nos va a introducir el tema como la misma palabra lo dice, o también un párrafo que sean puras preguntas generadoras. ¿Ok? En el párrafo de introducción, ya sea de información general o de preguntas generadoras, ustedes pueden escoger, no se incluyen ni causas ni consecuencias, no se desarrollan a fondo las ideas. Jamás uno va a empezar una redacción hablando de la solución al problema. Jamás uno va a empezar una redacción hablando de una consecuencia del tema que se está hablando. Jamás uno va a empezar una redacción resumiendo el tema, no. Por eso es que el inicio es tan importante. Y por eso es que el inicio ustedes tienen que plantear, pensarlo como una forma de introducir el tema y de plantear información general. ¿Ok? Debe redactarse de la manera más clara y directa posible para no confundir al lector desde el principio. Los párrafos introductorios son párrafos creados para despertar interés en el lector y ubicarlo en lo que va a tratar el escrito. Eso es muy importante. Por eso repito, párrafo introductorio, el primer párrafo. Es un párrafo, ya sea que ustedes lo conformen con información general del tema o a manera de preguntas generadoras. Vamos a ver un ejemplo de un párrafo de preguntas generadoras. ¿Cómo pueden empezar? Normalmente la estructura del párrafo de preguntas generadoras es, planteamos 3 preguntas, máximo 4, así seguidas, pegadas todas, y al final una frasecita, una oración de cierre, como está aquí. ¿En qué consiste el plan fiscal que están discutiendo los diputados en este momento? ¿Qué implicaciones conlleva para los distintos sectores de la población? ¿Qué tanto contribuye a solventar la situación económica del país? Estas y otras interrogantes se analizarán en el siguiente escrito o pueden plantearlo en presente.
Estas y otras interrogantes se desarrollan en el presente escrito. Yo preferiría incluso que lo planteen en primera persona, perdón, en presente. ¿Ok? Pero vean este ejemplo de párrafo de preguntas generadoras, o sea, de primer párrafo. Pueden empezar de esta manera, perfectamente. Plantean una, dos, tres preguntas, pueden plantear otra más si gustan, y cierran con esto, esta, esta oracioncita. Con esto termina el primer párrafo de toda la redacción. Son preguntas generadoras, pueden hacerlo de esta manera. Hay otro ejemplo. ¿En qué consiste la contaminación ambiental? ¿Cuáles son las principales causas que generan este grave problema? ¿Qué efectos conlleva para los distintos sectores de la población a nivel mundial? ¿Qué acciones ha tomado el gobierno y las distintas organizaciones públicas y privadas para resolverlo? Y ahí está la frase. Estas y otras interrogantes se analizan en el presente escrito. Así no es que esté mal, puede ser, pero eh, viendo es mejor, me parece a mí, en presente, porque es un texto en presente o en pretérito, pero no, porque estamos hablando de textos que, digamos, como tal ya se escribieron, no está algo para el futuro. O sea, si bien es cierto, es el primer párrafo, pero ya el texto terminó de escribirse, entonces puede ser en presente. Pero sí, pueden iniciarlo así. Vean ustedes que el anterior es sobre el plan fiscal. Las preguntas son parecidas. Ustedes trabajen las preguntas de manera similar y de acuerdo con el tema pueden ir cambiando elementos, pero es como un machote. Es como un machote el tipo de preguntas que se utilizan. Solamente que uno los va a adaptar al tema que está trabajando. Y el cierre también el cierre es un machote. Vean, desde ya les digo, los estudiantes requieren que ustedes les enseñen aspectos concretos, puntuales. Muchos de los materiales que hay para trabajar los párrafos son muy confusos, son a veces complicados de que ellos lo entiendan, como por ejemplo los tipos de párrafo, que párrafo por paralelismo, párrafo analítico, párrafo sintético, esa terminología los confunde a ellos. Es por eso yo les digo, les recomiendo de una vez el primer párrafo, háganlo de esta manera y de esta, cualquiera de las dos. Si yo me pongo a darles las diferentes variantes de cómo empezar una redacción, se pueden perder. Entonces, mejor seamos concretos, seamos directos, proporcionémosle a los estudiantes las opciones más claras y que ellos puedan entender y que ellos puedan trabajar para plasmar de la mejor manera eh, lo que están escribiendo. ¿Ok? Como en este caso. Ya vimos dos ejemplos de preguntas generadoras, dos ejemplos de párrafos para iniciar una redacción de la misma manera, preguntas generadoras. Ahora, este es un ejemplo de un párrafo introductorio de información general. No voy a profundizar, voy a plantear el tema de manera general, de manera general, recuerden eso. Vean este ejemplo. El calentamiento global se ha convertido en una amenaza latente para los seres humanos en la actualidad. El problema es tan serio que investigaciones científicas exponen la posible extinción de la especie humana en un tiempo no muy lejano. Más allá de los números fríos, esta es una realidad que se vive todos los días. Los problemas ambientales van en aumento sin que se vislumbre una solución en el mediano o largo plazo, a pesar de las campañas de concientización a nivel de instituciones y empresas a nivel mundial. Entonces, planteo el tema de manera general. No hablo ni de causas, ni de consecuencias, ni de posibles soluciones. ¿Ok? Ubico al lector en el tema. Planteo la generalidad, aspectos generales. ¿Ok? Igual en este caso. La pobreza se ha convertido en una amenaza latente para los seres humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
Los problemas relacionados con tal fenómeno van en aumento, sin que se proyecte una solución a mediano o a largo plazo, y las medidas tomadas por los gobiernos resultan insuficientes. Podemos decir, sí, es información general, información que tal vez podría pensarse que es un juicio de valor, yo no lo veo así, pero a nivel de secundaria y a nivel de lo que los estudiantes pueden ir manejando como una estructura básica, este tipo de información en el primer párrafo, me parece a mí que es a lo que debemos apuntarle. Información general al respecto. Ya en los párrafos de desarrollo se va a profundizar esto, se va a profundizar. Por eso es que en una redacción hay diferentes etapas. La etapa inicial, que son los párrafos de introducción, la parte del desarrollo como tal y el cierre. No estamos hablando de que una redacción, esto es muy importante, una redacción uno no va a escribir un subtítulo que diga párrafos de introducción, párrafos de desarrollo, párrafos de conclusión, no. Ahí van escribiéndolo todo seguido. Obviamente, respetando la sangría, no dejando espacios, no dejando renglones entre párrafos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay dos ejemplos concretos en este material. Hay dos ejemplos de cómo iniciar una redacción de preguntas generadoras. Estos dos ejemplos de preguntas generadoras y estos dos ejemplos de información general. Ustedes pueden escoger cuál de las dos maneras van a implementar para iniciar la redacción. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente, que es, en este caso, los párrafos de desarrollo. ¿Ok? Vamos a ver este, si no es este documento es otro, que por ahí voy a fijarme bien. Tips de escritura. Ajá, es lo que hablábamos ahora. Acá, preguntas generadoras, información general. Vamos con los párrafos de desarrollo. Vamos a ver. Cuando hablamos de párrafos de desarrollo, quiere decir la parte más fuerte, el despliegue de las ideas, ya de manera argumentada. Por cada párrafo debe desarrollarse una idea específica sobre el tema que estamos trabajando. ¿Cuál es la idea específica que se tiene que trabajar en los párrafos de desarrollo? Va a depender. Pero básicamente, una redacción
en su parte de desarrollo va a tener párrafos conceptuales, va a tener párrafos de causa, va a tener un párrafo donde se exprese el ejemplo de la causa a la cual se hizo referencia antes, párrafos de consecuencia y también párrafos que ejemplifiquen esa consecuencia. Ojo, ustedes pueden encontrar en manuales de redacción y expresión escrita otras diferentes posibilidades para plantear los párrafos de desarrollo. Pero acá, como les dije ahora, la idea mía es plantearles posibilidades concretas, específicas, manejables, para que ustedes trabajen con los estudiantes. Si les damos muchas posibilidades, lo que hacen es confundirse, enredarse y eso va a repercutir en la producción escrita. Entonces, estas son posibilidades que yo planteo para trabajar con ellos. ¿Cuáles son los párrafos conceptuales? O sea, ¿qué significa eso? Se trata de desarrollar definiciones sobre el tema sobre el cual se está redactando. No hay problema que se tomen conceptos de diccionarios, revistas académicas. Pueden ser citados textualmente o también parafraseados. Yo prefiero, como es una redacción, las redacciones normalmente no suelen utilizar citas textuales, porque, bueno, imagínense un examen de producción escrita del ministerio, no van a poder consultar y es difícil que se aprendan eh, como tal la referencia de una cita textual. Entonces, en la práctica y el trabajo en el aula sí pueden implementar eso, pero ya lo que es el desarrollo en el terreno, digamos, una prueba, tal, eh, no pueden, digamos que o no es tan fácil el tema de las citas. Lo más es que ustedes, además de presentar la definición, analicen y la comenten. Además de lo conceptual, pueden escribir párrafos en los cuales se aporten datos o estadísticas que ayuden a fortalecer la argumentación. Entonces, son dos aspectos que tienen que ver con los párrafos conceptuales. Pueden ser dos párrafos, pueden ser dos párrafos. El primer párrafo conceptual, que es como tal un concepto, una definición del tema que se está trabajando, esa es la idea principal de ese párrafo. A esa idea principal de ese párrafo, que es la definición, se le va a sumar una oración o dos oraciones donde se analice esa definición. Ese podría ser, digámoslo así, el primer párrafo conceptual. Y un segundo párrafo conceptual es un segundo párrafo, no es conceptual, pero sí se ubica dentro de esta categoría, podría ser. Es un párrafo en donde se pueda plantear una estadística, un dato, ¿ok? Y por supuesto, luego de plantear esa estadística, luego de plantear ese dato, se va a hacer un pequeño comentario que argumente o que en cierta forma analice o se refiera a ese dato, ¿ok? Entonces, los párrafos conceptuales son dos, tienen esa naturaleza. El primer párrafo, cuyo contenido principal va a ser sobre la definición, y un segundo párrafo, cuyo contenido va a ser principalmente, gira en torno al dato de la estadística que ustedes van a plantear. Vamos a ver un ejemplo de párrafo conceptual. ¿Se entiende por pobreza aquella condición social de una familia o persona en la que apenas puede sobrevivir para solventar sus necesidades básicas, mínimas? Alimentación, vestido, vivienda, entre otras. Esa conceptualización, esa es la definición. Acá está la definición. Esta primera oración es la definición. Y abajo
viene a plantearse una idea que refuerce esa definición. ¿Qué idea dice? Dice, esta conceptualización, aunque un poco general, resulta un acertado punto de partida para enfocarse en los distintos tipos de pobreza existentes. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de un párrafo conceptual. ¿Qué sigue después de eso? Ustedes toman una decisión. Si brincan a un párrafo de datos, como yo lo había planteado, ese es un punto de partida para un párrafo de datos, el que está abajo. Según la última encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Costa Rica el 47% de la población vive en condición de pobreza. Entonces, pueden empezar un segundo párrafo conceptual de esa manera. Ahí le falta, por supuesto, la oración que va a analizar esa información. Ahí mismo, en ese párrafo, hace falta. Entonces, pueden ser, ahí está. Pueden trabajarlo así. Primero, el párrafo de definición de concepto o de definición que está aquí arriba, el primero. Y de ahí van a pasar al párrafo de datos. O, si ustedes no quieren hacer un párrafo de datos, pueden hacer un segundo párrafo de definición. En el caso de la pobreza, esto se presta porque hay diferentes tipos de pobreza, el tema es amplio, etcétera, etcétera. Entonces, como dice ahí, luego de ese primer párrafo de definición, luego de explicar en un párrafo una primera definición, pueden desarrollarse en otro párrafo distinto otra definición sobre pobreza. El primer párrafo es sobre pobreza en general. Y si ustedes gustan, en un segundo párrafo, como segundo concepto, pueden trabajar la pobreza extrema, un tipo específico de pobreza extrema, de pobreza, que es la pobreza extrema. ¿Ok? Entonces ahí van, en ese mismo párrafo, pueden hacer la diferencia entre pobreza en general y la pobreza extrema como tal. Entonces, vean ustedes que hay distintas posibilidades en este caso para los párrafos conceptuales. ¿Ok? Acá hay un ejemplo. ¿Ok? La contaminación hídrica significa un daño ambiental al agua que repercute para la vida en el planeta Tierra. Ve aquí, así pueden empezar un párrafo de concepto. Y luego analizan esta definición. Sin referirse a causa ni consecuencia, nada de eso, ¿ok? Luego, acá un párrafo de datos. De acuerdo con un estudio de la Organización de Naciones Unidas del año 2007, para el 2050 se calcula que un 30% de la población mundial no tendrá acceso a agua potable. Este dato nos ve, esa es la definición, ese es el dato, perdón, ese es el dato, esa es la estadística. Luego de la estadística que hay un- un- una reflexión sobre la estadística. ¿Cuál es la reflexión? Este dato no solo refleja la magnitud del problema, sino que elude la situación actual, donde hay comunidades enteras donde el abastecimiento del recurso hídrico es limitado. Vean ustedes que hasta uno comete errores. Aquí, ¿dónde y dónde? Se repite. Hay que corregir eso. ¿Ok? Ok, ahora vamos a los párrafos de desarrollo como tal, causa-consecuencia. Acá, por ejemplo, esos párrafos conceptuales, yo los ubiqué como parte del desarrollo, pero igual, uno podría concebirlos dentro del momento introductorio, no hay ningún problema. Lo que sí de fijo es del desarrollo son los párrafos de causa-consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estos párrafos? Párrafos de desarrollo, causa-consecuencia. Se exponen a profundidad los argumentos con que se defiende un determinado punto de vista sobre el tema en cuestión. Los siguientes párrafos pueden desarrollar causas, que son las razones o los motivos por los cuales se genera una problemática, o las consecuencias, efectos que genera la problemática. Se recomienda trabajar una causa o una consecuencia por cada párrafo. ¿Ok? Una causa, una consecuencia por cada párrafo. Las causas o consecuencias pueden ilustrarse
con un párrafo ejemplificador que presente un caso específico del tema en cuestión. Acá, dos observaciones. La primera, saber qué es una causa y qué es una consecuencia. Solemos confundirlos, no hagan eso. Pues tienen que tener clara esa definición en primer lugar. Tienen que tener clara la diferencia entre lo que es una causa y una consecuencia. Ojalá con los estudiantes llevar a cabo diferentes ejercicios, diferentes prácticas al respecto, para que ellos sepan de qué se está hablando. ¿Ok? Y segundo, reiterar, en un párrafo vamos a desarrollar una sola causa. Y en otro párrafo, si ustedes dicen que el tema se presta para escribir 3 párrafos de causa o trabajar 3 causas, adelante. Pero no junten las 3 causas en un solo párrafo, no las junten. Trabajen, expliquen, desarrollen una causa en un párrafo y si van a referirse a la otra causa, agarren otro párrafo para hablar de eso. También, si ustedes consideran que no es suficiente un solo párrafo para explicar esa primera causa, pueden continuarla en el párrafo que sigue, pero simplemente haciendo la salvedad de que utilicen el conector discursivo que nos indique que van a hacer eso. O sea, pueden decir, por ejemplo, qué sé yo, una causa fundamental de la pobreza es la falta de trabajo, y ahí hablan sobre eso, en el primer párrafo. Y dicen ustedes, uy, voy a seguir hablando de esta causa, pero ya me pasé de la cantidad de renglones. Entonces van y en otro párrafo, ¿cómo pueden empezar? Pueden iniciar diciendo, ligado a esto, o en relación con lo anterior, o continuando con la idea previa. ¿Ven? Utilicen estas frases de enlace. Si lo que quieren es seguir desarrollando esa misma causa, pero en el párrafo, en otro párrafo. Eso perfectamente lo pueden hacer. ¿Qué es lo que no pueden hacer? En un párrafo, mencionar 3 o 4 causas o 2 causas. No. En un párrafo lo que vamos a hacer es desarrollar completamente una causa. Una causa. ¿Qué suele pasar mucho? Es que inician diciendo, bueno, una causa de la pobreza es la falta de trabajo, la mentalidad de las personas y la falta de educación. Eso no es así. No se debe trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes mismos se perjudican como escritores, porque están condensando las ideas en una sola oración y ya después les va a costar más desarrollar. Entonces es mejor una causa la desarrollan en una sola, en un solo párrafo. ¿Ok? Una causa, un solo párrafo. Luego, si quieren hablar de las otras causas, pues bueno, tienen más terreno para hacerlo más adelante. Pero ese es uno de los principales problemas que hay en las redacciones. ¿Ok? Bien. Y otro tipo de párrafo es el párrafo de ejemplo de la causa. Por ejemplo, si yo me refiero a la causa de la pobreza como eh, la falta de empleo, por ejemplo. Entonces, ustedes un párrafo explican, una de las causas de la pobreza es la falta de empleo y hablan sobre eso en ese párrafo, punto. Y abajo quieren referirse a un párrafo que ejemplifique, un ejemplo de la vida real, un caso específico, cotidiano, pueden hacerlo, que pueden hacerlo. Entonces, vamos a ver esta causa. Una de las causas del incremento en el tráfico de drogas es el desempleo. En la provincia de Alajuela existen 150.000 personas sin un trabajo fijo, entre ellas 40.000 personas entre 18 y 22 años, de acuerdo con la última encuesta nacional de hogares del INEC. Esto indica que al no tener un ingreso mensual estable, dicha población joven opte por vincularse al crimen organizado.
¿Ok? Entonces, ya sabemos en ese párrafo que ya sabemos la causa que se desarrolla y ya sabemos lo que sigue abajo, que es argumentar esa causa, argumentar esa idea de una manera sólida. ¿Ok? Vean que lo que está ahí escrito no se despega, no guarda una relación directa con la causa a la cual se refiere y no se refiere a ninguna otra causa, ¿ok? A ninguna otra, a la misma causa. La información que está ahí se refiere a la misma causa, ¿ok? No hay otra cosa distinta. Y aquí es el párrafo de ejemplo de la causa. Párrafo de ejemplo de la causa. El párrafo de ejemplo de la causa es un ejemplo cotidiano ligado a esa causa, a la causa anterior. El caso de Juan Alberto Castillo es emblemático. Este joven del barrio Limón 2000 tuvo que dejar sus estudios, pese a que siempre soñó con ser piloto de avión. Debido a la difícil situación económica de su familia, aquí puede ser un punto y seguido. Debido a la difícil situación económica de su familia, poco a poco fue cayendo en redes del narcotráfico que le ofrecían dinero a cambio de realizar labores propias de estas organizaciones. Entonces, vean ustedes que utilizo ese ejemplo que nos va a ayudar a ilustrar la causa que planteamos anteriormente. Por eso se llama un párrafo de ejemplo de la causa. Eh, yo creo que hay ciertos temas en donde uno dice, sí, hay ejemplos reales a partir del cual yo puedo ilustrar la causa, pero a veces no. Entonces, cuídense de que tenga algún tipo de vínculo con la realidad, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, pero es que ¿quién va a saber? Nadie va a comprobar si de lo que estoy hablando es cierto o no. Pues es cierto, sí, puede ser que no, pero eh, si ustedes hablan de algo que conocen, lo definitivamente se va a notar en la manera, con propiedad, de manera adecuada, cómo lo hacen. Entonces, por favor, cuidarse de eso. Entonces, recuerden, si yo estoy hablando en un párrafo de una causa X, el ejemplo de la causa que voy a escribir inmediatamente después de ese párrafo de causa tiene que ver con esa causa. Causa, 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 yo sé, pero bueno, es para que ustedes entiendan. No pueden escribir un párrafo de causa y luego el párrafo que sigue, de ejemplo de la causa, no tiene absolutamente nada que ver. No, eso no pueden hacerlo, ¿ok? Aquí viene otro ejemplo de párrafo de causa. Las enfermedades respiratorias representan, no, ese es un párrafo de consecuencia, consecuencia. O sea, una consecuencia es un efecto, algo ya sea positivo o negativo que conlleva ese problema, ¿ok? Vamos a ver el tema del tabaquismo. Una consecuencia del tabaquismo es las enfermedades respiratorias, ¿no? Las enfermedades respiratorias representan serias consecuencias del tabaquismo. Las personas que consumen cigarrillos no son conscientes del daño que hacia ellos mismos. De ahí los frecuentes casos de enfisema pulmonar, cáncer de boca y demás padecimientos relacionados por este serio problema de salud. Vean ustedes que, bueno, ahí está se repite la palabra serio, serio, cuidado con eso nada más. Vean ustedes pueden decir, profe, pero es que en ese párrafo de consecuencia, usted se refiere a diferentes enfermedades. ¿No es mejor centrarse en una enfermedad? Puede ser, puede ser que tengan razón. Lo que pasa es que aquí yo estoy tomando como un eje semántico eh, de consecuencia como tal, pues las enfermedades respiratorias. O sea, un tipo de enfermedad específico, que son las enfermedades respiratorias. Ya si lo que ustedes quieren es, ustedes pueden plantear, por ejemplo, decir, la enfermedad respiratoria conocida como enfisema pulmonar representa una consecuencia del tabaquismo y centrarse en el enfisema pulmonar puede ser, no hay ningún problema. También lo pueden hacer así. Es más práctico tal vez, pensándolo bien, centrarse tal vez en una sola consecuencia, que es una enfermedad concreta. Puede ser también, puede ser.
Pero bueno, vean ustedes que ahí yo hablo de enfermedad respiratoria, no hablo de otra cosa, no hablo de el odio de la familia, por ejemplo, hacia los fumadores, o no hablo eh, no hablo de el efecto perjudicial en los fumadores pasivos, por ejemplo, y así, no, no, me refiero específicamente a enfermedades respiratorias, ¿ok? Como tal. Aquí viene un ejemplo de consecuencia. El consumo de cigarrillos no discrimina edad ni clase social, sino que lo diga Juan Ferrer, dueño de la empresa Wapiles Tobacco Company. Este reconocido hombre de negocios había dejado de fumar por 3 años, pero tuvo una recaída fatal. A partir de la reincidencia, enfrentó problemas cardíacos que lo llevaron a la muerte 2 años después. Bueno, aquí es importante esto, hay que corregir. No siempre tenemos todo claro, o a veces no siempre está todo súper bien hecho. Aquí, este párrafo tiene un error, me parece a mí. Yo ese párrafo lo escribí. Me hago responsable, no tengo ningún problema. Tenemos que corregir. ¿Qué vamos a corregir aquí? Hay que, en la última parte, a partir de la reincidencia, enfrentó cáncer de pulmón, puede ser, porque estamos hablando de un ejemplo de la secuencia ligado a las enfermedades respiratorias. Entonces, yo no puedo hablar, en el ejemplo de consecuencia, no puedo hablar de problemas cardíacos, no. Tengo que ligar de alguna u otra forma ese ejemplo de consecuencia con enfermedades respiratorias. Entonces, de mi parte, llamada de atención de mí para mí, para corregir esta parte, ¿ok? Este segmento del ejemplo. Otras formas de párrafos de desarrollo. Si su trabajo se trata de relacionar, por ejemplo, si el trabajo es cuál es la relación entre educación y neurociencia, o qué vínculo existe entre el ejercicio y la salud mental, primero que todo debemos explicar cada uno de los conceptos. O sea, si ustedes van a hablar de la relación entre educación y neurociencia, en un párrafo de concepto van a explicar qué es educación, y luego en otro párrafo van a explicar qué es neurociencia, y en un tercer párrafo la relación, un tipo de vínculo entre neurociencia y educación. Son formas de hacerlo, ¿ok? Para que ustedes lo tengan ahí claro. Si su trabajo consiste en contraste de ideas, como por ejemplo la pobreza en Costa Rica, dos perspectivas de análisis, la aproximación conceptual puede realizarse de la misma forma. O sea, acá lo que cambia es la explicación o los posteriores párrafos de desarrollo. O sea, si ustedes dicen la pobreza en Costa Rica, dos perspectivas de análisis, tienen que explicar, bueno, cuáles son esas dos perspectivas, cuáles son los puntos específicos de dichas perspectivas y luego hacer ese trabajo comparativo. ¿Ok? Por ejemplo, pobreza. El que es pobre es porque quiere, esa es una perspectiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas ligadas a esa perspectiva? Falta de esfuerzo, estado que da el pescado y no enseñar a pescar. O sea, a eso se refiere la gente que piensa eso, que la gente es pobre porque quiere. Y el otro enfoque de la pobreza, diferente al de enfocarlo en la parte de que es pobre porque quiere. Otro enfoque es el enfoque social y contextual, donde la pobreza tiene relación con el desempleo y la desigualdad. Un sistema social que no prioriza la educación. Entonces, luego de eso, luego de plantear las dos ideas principales de esas dos perspectivas diferentes, vamos a referirnos a párrafos donde se confrontan las ideas. ¿Ok? Esas son formas de plantear la situación que nos pueden servir. Acá luego había un trabajo de grupos para ver unos ejemplos concretos. eh, de hecho, que varios de los ejemplos que yo expuse acá era, eran ejemplos que ustedes iban a ver en los grupos antes de yo explicarlos. Entonces, lástima que esa parte no pudo darse.
¿Ok? Entonces, ahora yo voy a subir en eh, en el Teams, voy a subir las dos presentaciones y ustedes van como tarea a redactar un párrafo de introducción y dos párrafos conceptuales, que los vamos a ver la próxima clase a modo de taller. Entonces, eh, lo tienen que traer de hoy en 8, no como tarea para hacerlo en el transcurso de la semana, no. Lo tienen que traer de hoy en 8 y lo vamos a ver en la clase para trabajarlo tipo taller. Qué sé yo, yo voy a seleccionar un ejemplo, el de Oscar, los ejemplos de Oscar y, él lo va a leer en voz alta. Entonces, eh, se va a hacer la corrección acá, a partir de lo que yo pueda opinar y eh, sugerencias que se le pueden hacer. Y así voy a tomar, por ejemplo, el, eh, los párrafos de, qué sé yo, Rachel, o los párrafos de Andrea, o los párrafos del compañero José, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo tipo taller. Aquí lo vamos a leer, se va a plantear aspectos positivos de esos párrafos y aspectos por mejorar. Entonces, vuelvo y repito, lo voy a escribir en el, en el chat también, personal, para la próxima semana traer redactado un párrafo de introducción y dos párrafos conceptuales. ¿Ok? Tema libre, tema libre. Recordemos, párrafos conceptuales puede ser un párrafo que explique el concepto y el párrafo que le sigue va a ser sobre una definición, perdón, va a ser sobre un dato, una estadística ligado al tema que estamos hablando. ¿Ok? En cuanto a al párrafo introductorio, tienen que tener un párrafo, uno solo introductorio. Ese párrafo introductorio puede ser ya sea con información general o un párrafo em, de preguntas generadoras. Uno de los dos, cualquiera de las dos maneras. No tienen que traerme un párrafo de información general y luego seguido un párrafo de preguntas generadoras. No, solamente escojan una de las dos formas de hacerlo. ¿Ok? Vuelvo y repito, la idea es que se apeguen al material que yo les presenté. Tienen que ver la exposición hoy. Yo voy a subir esta clase a mi canal de YouTube, donde también pueden encontrar diferente material de otras clases que yo he impartido acá en la misma universidad, otros cursos. Tal vez encuentren algo ligado a esta cuestión de la redacción que es parecido, que les puede ayudar a reforzar. Pero tienen que ver la clase. Si no ven la clase, por supuesto que la práctica no la van a entregar, porque ahí está, aquí estoy dando las indicaciones y recuerden, la práctica tiene el valor, la entrega de la práctica tiene ese valor de 5%, que llevamos 4 prácticas. Vamos por la mitad. Nos faltan otras 4. Esta es la número 5. ¿Ok? Esta es la número 5. Como les dije, tienen una semana de tiempo. Vamos a, las voy a recibir de hoy en 8. Me la tienen que entregar al chat de hoy en 8. Y acá la vamos a revisar. Si ustedes no entregan la práctica, tienen 0. Si ustedes entregan solo un párrafo, que es el párrafo introductorio, se le bajan puntos. Si ustedes solamente entregan un párrafo conceptual y nada de párrafo introductorio, pues también se les baja puntos.
Si de los párrafos conceptuales solo entregan un párrafo conceptual, también se les baja puntos. Tienen que entregarlo el jueves de manera puntual ese día y de manera completa para tener el 5% en este caso. Y también voy a escribirle a las compañeras que tienen exposición sobre un capítulo del libro de Casani para que la preparen de cara a de hoy en 8. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien y que observen esta clase.